arribo de viajeros internacionales registra el mejor marzo en los últimos 4 años. Pues enhorabuena, ¿no? Al final de cuentas eso detona una brutalidad de lazos económicos. Pedro, cuéntanos un poco más. Buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. En efecto, ayer se dio a conocer el comportamiento de los viajeros internacionales que por motivos de turismo han ingresado a nuestro país o lo hicieron durante el mes de marzo pasado. De acuerdo con la información que el INEGI difundió, resulta que apenas en marzo 6.700.000 viajeros internacionales ingresaron a nuestro país a los diferentes destinos turísticos que México les ofrece. Estamos frente a la cifra de ingreso de viajeros más elevada para un mes de marzo en los últimos 4 años. Y esto lo que significa, Luis Auditorio, es que México vuelve a recuperar paulatina y consistentemente el poder de atraer fundamentalmente a turistas, sobre todo de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, en momentos en los que la actividad económica de nuestro país, pero particularmente la de algunas entidades federativas, está ávida justamente por recibir ingresos que le permitan al mismo tiempo mantener o ampliar la oferta de empleos, lo mismo que la generación de impuestos y sobre todo, Luis Auditorio, convertirse en entidades cuya actividad turística estimule nuevamente el arribo de inversiones y consecuentemente la ampliación, mejoría y mantenimiento de toda la infraestructura turística de que disponen. Recordemos, hay por lo menos 6 estados del país que dependen fundamentalmente de la actividad turística y en buena parte del territorio nacional el turismo también se ha convertido en una actividad relevante, no solamente para la economía local, sino particularmente para el desarrollo de ciertas actividades productivas. ¿De qué estamos hablando cuando de viajeros internacionales se trata? Bueno, pues no solamente se trata del número de personas que ingresan a nuestro país, sino al mismo tiempo y sobre todo de cuál es el gasto que realizan. Y de acuerdo con la información del INEGI, en marzo pasado se gastaron 2.900 millones de dólares, que representa una cifra superior al total de lo que se gastó en marzo del año 2019, es decir, en el mes equivalente previo a la pandemia, lo que significa que aun cuando no hemos recuperado el nivel histórico de viajeros internacionales que han ingresado al país, ya lo hemos superado por cuanto al gasto promedio que cada uno de ellos ha realizado. Ahora, ¿por qué es tan importante revisar por una parte el número de los viajeros y por otro lado el monto de los ingresos generado a la actividad turística? Por 2 razones. Uno, ya la referí, que es la relevancia del turismo en las actividades económicas de ciertos estados. Y 2, Luis Auditorio, por este asunto tan polémico que se aprobó recientemente por diputados y al mismo tiempo por senadores, que fue la modificación del artículo 18 de la Ley General de Turismo, donde se establece que el 80% de los ingresos que lleguen al erario federal por concepto de actividad turística, se irán 80% al Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca Maya, que es esta empresa que fue creada por el Ejército, Luis Auditorio, justamente para realizar las actividades que se le han encomendado en materia de construcción, de administración de aeropuertos y de administración de servicios que tienen que ver justamente con estas actividades, no es otra cosa más que una empresa creada para el Ejército Mexicano. Y como sabemos, en la medida... Sí, se me cortó la comunicación con Pedro Tello, a ver si la puedo retomar. Tuve ahí un pequeño problema técnico, a ver si podemos arreglar rápidamente lo que pasó con Pedro Tello, que nos estaba comentando justamente sobre este asunto. Listo, Pedro, perdóname, se me fue por un momento. Nos decía sobre esta empresa creada efectivamente para el ejército beneficiarse y controlar el espacio aéreo, las aerolíneas, etcétera. ¿Cómo impacta, Pedro? Perdón. Pues decía yo que es muy importante el asunto del el ingreso de viajeros internacionales, tanto como el gasto que habitualmente realizan, porque en la medida en la que el turismo es en México una importante generadora de divisas e ingresos para el erario público,
Bueno, pues el hecho de que el 80% se vaya a esta empresa del ejército y no hacia Fonatur, que era el destino natural que originalmente tenían estos fondos, pues nos lleva a pensar cuál es el mejor uso que se le puede dar a esos recursos, asumiendo que si se destinan a la ampliación de la infraestructura del sector turismo y a la promoción del mismo en otros países, podría generar al mismo tiempo un efecto multiplicador mucho mayor. Así que, Luis Auditorio, tenemos unos buenos datos por cuanto a los viajeros internacionales que han ingresado a nuestro país y también en lo que se refiere al gasto que realizaron en el territorio nacional, y ojalá que esta actividad siga despegando, pero sobre todo que el uso de esos fondos se diversifique más a favor de la promoción turística y menos concentrados en una sola empresa que es controlada por el ejército, Luis. Muchísimas gracias, Pedro. Te mando un gran abrazo y te seguimos en tu red. Síganme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido día.